Bienvenidos, soy el profe Galvez y esto es GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho. En esta ocasión es nuestro tercer episodio en la sección Hacia una justicia popular, una elección que hace historia. Y para ello contamos con la presencia del candidato a magistrado colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, al licenciado Sergio Marín Gómez. Así es. Bienvenido, licenciado, mucho gusto. Muchas gracias, al contrario, profe Galvez, es un gusto estar en su programa. A toda la audiencia que me está escuchando también, es un honor que nos den la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus oficinas, donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias. Aquí lo importante es la audiencia, es la información. Sí. Vamos a platicar sobre el proceso extraordinario de elección del Poder Judicial Federal. Así es. Pero primero, para empezar, en este primer bloque vamos a Perfecto. algo sobre tu trayectoria, ¿no? Claro que sí. Es impresionante el currículum del licenciado. Un paréntesis ahí para que se metan a Conóceles, que está en la página del INE, ¿no? Así es. Ahí vienen las propuestas y viene pues ya detallado tu currículum. Efectivamente, así es. Tienes pues una licenciatura en la UNAM, Así es, tuvimos... posgrados, maestrías, doctorados. Cuéntanos un poco. Claro que y sí. también quiero que nos cuentes, o a la audiencia, aparte de esos grados académicos, ¿quién es la persona, no? ¿Quién es Perfecto. Sergio? Que creo que para mí es lo más importante, la parte humana, ¿no? De Ajá. quién está detrás de todo esto. Pues muy bien. Miren, yo soy egresado de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tuve la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad también de lograr una mención honorífica en mis estudios de licenciatura. Posteriormente estudié especialidad en Derecho Financiero en la misma casa de estudios. Luego la Asociación Internacional de Abogados, se llama ILPA, ¿no? Es una asociación civil, me dio también el grado de especialista en Derecho Administrativo y Penal. Asimismo, posteriormente estudié una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal y ya por último, pues un doctorado en Derecho. Afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar. Ahora, como estamos comentando, la cereza, ya el pastel de todo Así es. tus estudios. Entonces, ¿y la persona? Bueno, pues la persona, pues soy una persona de a pie, ¿no? Ciudadano, casado con una mujer de Sonora, mi hijo de Sonora, ¿no? Pues alrededor de mis 10 años de experiencia he tenido la oportunidad de ver las dos caras de la moneda, tanto como abogado litigante como servidor público a nivel federal, ¿no? Pues bueno, soy una persona que en mis ratos libres me gusta pues leer, estudiar, evidentemente. Me gusta mucho el fútbol americano, el béisbol, ¿no? Ver el béisbol, yo le voy a los Naranjeros. Me gusta pasar el tiempo con mi familia, ¿no? Y pues soy como cualquier persona, así que detrás de todo estos grados y estas pues cuestiones académicas que me ha tocado, gracias a Dios y gracias a la ciudadanía, porque estudié en escuelas de gobierno, ¿no? Pues soy como cualquier otro ciudadano y con un compromiso social y con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Ahorita tú en estos momentos eres servidor. ¿Tú a qué te desempeñas? Actualmente me desempeño como coordinador de sanciones administrativas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? La coordinación de sanciones administrativas se encuentra dentro de la Dirección General de Delitos y Sanciones. ¿Qué es lo que me encargo de hacer? Bueno, pues impongo sanciones administrativas a las instituciones financieras o a las personas físicas que tienen alguna relación también con entidades financieras, ¿no? Ahí aplicamos derecho administrativo, derecho penal, ¿no? Que son como mis fuertes en mis estudios. Y pues a lo largo de mi trayectoria también me he dedicado a otras ramas del derecho, ¿no? Te lo pregunto porque pues los invitados que hemos tenido sí han cursado por una carrera judicial. Claro. Tú estás aspirando a un puesto sin pasar por eso porque es la novedad, ¿no? La elección Claro. popular. Claro. Entonces, ¿qué nos querías, algo que nos quieras contar? Pues bueno, si bien es cierto, no tengo como tal ahorita una carrera judicial. Al principio de mi experiencia como abogado me tocó trabajar en el Tribunal Electoral, ¿no? Okay. Fue un tiempo un poco corto, digo, a comparación de otros perfiles que sí llevan años y años de trayectoria. Sin embargo, fue un momento de mi carrera muy, muy interesante porque me permitió conocer lo que hacía de cerca un juez, un secretario, ¿no? Un oficial jurisdiccional, un actuario. Toda esta serie de experiencia pues me sirvió y siempre tuve esa idea, ¿no? De que a mí me hubiera gustado, o quiero en este caso, ¿no? Formar parte del Poder Judicial. Y también por el otro lado me ha tocado ser abogado litigante, ¿no? Me he incursionado en varias materias, ¿no? Y he tenido pues muchas experiencias como litigante.
como litigante, ¿cómo veías la relación con jueces, magistrados, de cercanía, no? Pues la veía, de alguna manera sí la podía ver, pues familiar, digamos, pues porque yo había estado ahí. O sea, como que yo ya sabía más o menos qué perfil traían los jueces, cuál era el trato con las personas, cómo podía dirigirme a los secretarios. O sea, todo eso me sirvió mucho, porque yo ya sabía como el punto de vista que traían, el chip que traían los servidores de los tribunales. Fue muy complementario, pero al mismo tiempo, pues yo también me percaté que realmente, o sea, el juez siempre había estado como en su oficina, ¿no? Es raro que se dirija con los abogados, que les dé oportunidad de hablar con ellos, etc. Un poco se sentía esa lejanía, ¿no? Así es. De pasar con el magistrado, de pasar con un juez, ya sea local o de distrito, ¿no? Pero Sí. eso tenían, ¿no? Entonces, para pasar a una segunda pregunta aquí, ¿no? Del primer bloque, tú dices que un tribunal debe servir a la justicia y no a intereses en particular. Así es. ¿Cómo has vivido esto en tu carrera? Por ejemplo, algún caso donde hayas tenido que elegir entre lo legal y lo justo. Claro que sí. Mira, pues a lo largo de mi carrera, los asuntos que he llevado, me ha pasado, ¿no? Afortunadamente no ha sido en muchas ocasiones, pero sí en algunas veces, en que yo con mi cliente, yo sabía que yo tenía como quien dice la verdad, ¿no? Yo percibía que mi cliente me estaba diciendo la verdad y que tenía todos los elementos probatorios, los argumentos, los criterios, para comprobar que mi pretensión era la que debería de ajustarse, ¿no? La sentencia que emitiera el juzgador. Sin embargo, pues luego me enteraba, no, es que el juez, ¿no? Esta persona lo conoce y es su cuate. Ay, por cierto, pasó a hablar con él y yo le pedía acceso al juez y a mí no me daban acceso. Sentías trabas. Sentía que desafortunadamente pues el juzgador no estaba siendo imparcial, no estaba siendo justo en el trato que los daba a las partes. Entonces, ahí es donde yo entendí esa lejanía, como comentábamos en un principio, y al mismo tiempo pues que no había una equidad, no había una igualdad de circunstancias entre una de las partes y la otra, ¿no? Entonces eso me motivó también a mí como generarme un criterio y decir, pues es que si yo llego a pertenecer al Poder Judicial en un momento, yo quiero que no exista eso. Quiero que la gente pueda dirigirse al juzgador como se dirige cualquier otra persona, ¿no? Que sea una persona que esté para servir, ¿no? a la ciudadanía. Qué cambio tan sustancial, ¿verdad? Definitivamente, sí. No, y la oportunidad de no estar en esa escuela judicial privilegiada o carrera. Sí. Y te tenemos aquí pues tratando de conseguir, ¿no? El voto de las personas. Así es, gracias a esta reforma, ¿no? De septiembre del año pasado, fue como se nos abrió las puertas a muchas personas de poder acceder a algo que imaginábamos o pensábamos que nunca iba a ser accesible para las personas que no pertenecían a la carrera judicial, en este caso como yo. Y ahí va una de las siguientes preguntas. Una tercera pregunta es, esta es la primera vez que se elige a magistrados de esta manera, ¿no? Por elección popular. Sí. ¿Por qué decidiste participar y más en la materia penal y administrativa? Uh-huh. ¿Y qué riesgos y oportunidades ves? Que va para donde ibas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué me incitó a participar? Pues esa espinita que yo siempre traje de pertenecer al Poder Judicial, como te comento, fue muy breve mi estadía ahí. Sin embargo, siempre tuve esas ganas de estar del otro lado de la moneda, ¿no? Creo que el Poder Judicial es una parte del mundo jurídico, del sistema jurídico, muy noble, pero al mismo tiempo con demasiada responsabilidad, ¿no? Eso a mí me motivó a decir, pues es que yo me siento con la capacidad de poder hacer y decidir sobre los casos que se me pongan a mi consideración. Entonces, se abrió esta ventana a través de la reforma y dije, ¿por qué no lo voy a intentar? Tengo ganas de hacer algo diferente, tengo ganas de pertenecer a un ámbito en el cual yo pueda poner al servicio mis capacidades, pueda poner al servicio mi tiempo y sobre todo la parte humana que yo creo que es muy importante, profe Gálvez, que todos los juzgadores deben de tener, ¿no? Creo que desafortunadamente una de las cosas que han motivado a esta reforma judicial es el hecho de que los juzgadores no tienen ese sentido, esa sensibilidad, esa humanidad y esa ética para poderse dirigir a los demás y por ende no se ve plasmada en las resoluciones ni en el trabajo que realizan, ¿no? La cercanía con la sociedad, aquí siempre andamos con eso, ¿no? Que es
fundamental en esta... bueno, continuamos con una cuarta pregunta. Tú mencionas honradez, imparcialidad, eficacia. ¿Cómo garantizar estos valores en un sistema judicial con rezagos y desconfianza ciudadana? Híjole, es un reto mayúsculo. ¿Cómo quitar ese tabú, no? Así es. Creo que algo que ha caracterizado al Poder Judicial, y bueno, ha sido por diversos factores que no necesariamente tienen que ver con él, es la tardanza de los asuntos, ¿no? Los expedientes luego se quedan ahí rezagados durante mucho tiempo, por alguna otra razón pues no salen, se quedan ahí estancados. Entonces, el tema de la eficiencia y la calidad siempre ha sido un tema que pues va a ser, no van como de la mano, porque obviamente para hacer un buen trabajo necesitas tiempo, ¿no? Y viceversa. Sin embargo, yo confío en hacerme llegar también de la gente capaz, ¿no? Que en este caso que es la que va a hacer los proyectos y ponerlos a mi consideración. Es por eso que creo que es muy importante que esa cercanía vaya direccionada a que el secretario proyectista o la persona que esté haciendo los acuerdos o las sentencias conozca exactamente cuál es la pretensión. Creo que muchos de los casos que muchas veces se impugnan, ¿no? hacia el magistrado tienen que ver porque el juez o la persona de primera instancia no conoció desde el principio cuál era la pretensión o no supo discernir realmente qué era lo que pedían del juicio, ¿no? Entonces, esa inconformidad hace que se impugne ante la segunda instancia, ante el magistrado. Creo que por eso es precisamente la cercanía, yo creo que es una de las herramientas más importantes que nos va a ayudar a que haya honestidad y que haya expeditez en la resolución de los asuntos, ¿no? Sobre todo. Creo que la cercanía va a ayudar a hacerlo más rápido y más transparente, ¿no? Ok. Pues ya conocimos un poco del licenciado Sergio Marín Gómez, que es candidato a magistrado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito. Entonces volvemos ahorita con más preguntas y no se muevan. Siguen en GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho. Soy el profe Galvez y los invito a que se suscriban a GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho, con temas jurídicos de actualidad. Nos vemos en YouTube, en TikTok y en X. ¡Saludos! Volvemos con GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho. Continuamos con nuestra sección Hacia una justicia popular, una elección que hace historia, y con nuestro invitado especial el día de hoy, quien es el licenciado Sergio Marín Gómez, candidato a magistrado colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito. Muy bien. Vamos a continuar con un segundo bloque. Y aquí sí ya quisiera preguntarte sobre tus propuestas. Claro que sí. Entonces, que nos comentaras o nos explicaras más o menos cómo operaría una de tus propuestas. En este caso, perfecto, la sentencia de lectura fácil y traductores para indígenas. así es, profe Galvez. Bueno, esta primera propuesta que estamos sosteniendo durante mi candidatura es la relacionada con que no debe de existir tecnicismos, ¿no? Creo que una de las características de nuestro idioma es que debemos de ser muy claros a nuestro receptor, ¿no? Y en caso de impartición de justicia, las sentencias y los acuerdos que se dicten en los tribunales deben de ser de fácil acceso a quienes son realmente los interesados. ¿Por qué? Porque los que están dirimiendo sus controversias, sus derechos, no son como tal los abogados. Ellos representan a las partes. A quien va dirigido realmente es a las partes propiamente, que por lo general pues no son abogados, no tienen conocimientos jurídicos. Es por esa misma razón que yo considero que las sentencias deben de ser leídas por cualquier persona sin importar si tiene educación o no educación jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido impulsando este tipo de sentencias de lectura fácil, ¿no? Son como dobles, ¿no? Ajá. Como la oficial técnica y una así de fácil. De fácil lectura, Okay, exactamente. sorry. Sí, ahora sí que, como dicen, lo legal, lo técnico no debe estar peleado con lo sencillo, ¿no? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, sobre todo se da mucho, profe, en el caso de los menores de edad, ¿no? Que muchas veces están viendo, por ejemplo, temas de guardia y custodia, ¿no? O temas que tienen que ver con alguna cuestión en la cual los menores pues están inmiscuidos y no saben realmente
qué están haciendo, ¿no? Entonces es muy sencillo porque dicen, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, Sergio Marín, magistrado, soy la persona que tiene el derecho de poder decidir si tú vas a estar con tu papá o con tu mamá, ¿no? Es por esa misma razón que no te debes de preocuparte porque yo voy a resolver lo mejor, lo que más te convenga. O sea, con un lenguaje muy coloquial, muy sencillo. Y en cuanto a los pueblos indígenas, pues yo creo que también debe de ir para ellos porque, bueno, las sentencias de lectura fácil como tal propiamente no hablan de que deben ser traducidas, pero ese derecho se debe de maximizar llegando a los pueblos indígenas. Estoy a traducirlo a lo indígena y en lo indígena darle un poco esa facilidad también, ¿no? Así es, porque no nada más debe ser en español, se debe de buscar que esa inclusión llegue a todos los niveles, porque pues todos somos mexicanos y tenemos ese mismo derecho. Por ejemplo, en el quinto circuito, ¿qué desafío tendría eso de la lectura fácil y la cercanía, ¿no? Para la justicia de los pueblos indígenas. Pues evidentemente todos los pueblos indígenas naturalmente, ¿no? Históricamente, pues han de alguna manera sido segregados, no se les ha dado esa oportunidad. Entonces yo lo que haría es tener a una persona, un traductor dentro del tribunal que me ayudara a hablar, primeramente a hablar con ellos, porque también esa parte de la cercanía que yo quiero promover tiene que ver con la comunicación oral. Okay. Y luego que lo vean también inmiscuido en las resoluciones y en los acuerdos que se dictan en el tribunal. El lenguaje, el habla, la comunicación no debe estar únicamente reducida al lenguaje español, sino que debe llegar a todos por la misma manera y bajo los mismos principios. Yo creo que va por ahí esa primera propuesta. Muy bien. Una segunda es Tribunal de Puertas Abiertas para escuchar a la ciudadanía. Pues viene junto con Pegada, ¿no? Exactamente. Va relacionada con que un día a la semana, estoy proponiendo que sea los días viernes, ¿no? Que es un poquito más, digamos que los viernes, como ya viene el fin de semana, como que se siente más flojito más ahí. flojito, más ligero. Entonces, que el tribunal en general está abierto para la gente, ¿no? Ya sea que quieran hablar con un secretario, conmigo directamente, con alguien del archivo, etcétera, que todos tengan esa posibilidad de poder comunicarse, ¿no? Se va a abrir un espacio a través de citas para que todos puedan hablar directamente con, en este caso, bueno, como yo como magistrado, que esperemos que así sea, que puedan tener ese acceso y puedan decirme qué es lo que sienten, qué es lo que pretenden, qué es lo que consideran ellos que a lo mejor dentro de su expediente no se les ha hecho valer, o si ellos se pronunciaron respecto a una promoción, ¿por qué no se les acordó de esa forma? O de qué manera pueden ellos pues hacer valer lo que necesiten, ¿no? Simplemente la gente quiere ser escuchada. Así y es. si puede estar platicando, ya lo hemos comentado, pues con la persona que va a decidir. Así es. Pues simplemente es explayarse y comentar, ¿no? Efectivamente. Creo que todos tenemos derecho a ser escuchados y sobre todo la gente que tiene tramitando juicios en los tribunales tiene derecho a expresarse y qué mejor manera de frente. A veces el papel es muy frío. A veces no, las emociones no se pueden, digamos, poner en un papel de manera tan efectiva como lo hace hablar de frente con la gente. Entonces creo que mediante la comunicación también a uno como juzgador y a todas las partes del tribunal, todos los que trabajan ahí, le va a ser mucho más sencillo poder atender bien a la gente y servirle como se merece, ¿no? De la mejor forma. Pues ya veníamos con algo de eso desde la reforma del 2008, de un sistema inquisitorio, de solamente ver papeles fríos, como dices. Ajá. Ahora sí estar viendo al juzgador, ve a las dos partes, ve sus gestos, sus expresiones. Entonces, yo creo que desde ahí ya viene un poco eso. Exactamente. Y sobre todo la materia penal, ¿no? Que creo que, todas tienen su carga emocional, tienen su carga de sensibilidad, de situaciones, pero la materia penal, pues, es el brazo duro del derecho. Sí. Es la parte inquisidora, la parte del... Le llaman el jus puniendi. Efectivamente, ¿no? El derecho que tiene el Estado para sancionar. Así es. En su forma subjetiva, ¿no? Exactamente, y por ende es donde hablamos de penas, no nada más de una sentencia económica en muchos casos. Bueno, o sea, es la parte más, es la última ratio, como dicen. Y toca ¿no? otras fibras también, pues, claro. O sea, las conductas esas protegen los bienes jurídicos tutelados por algo, ¿no? Así bueno. Es. Una tercera propuesta es la inclusión a grupos vulnerables.
Explícanos un poco sobre eso. Exactamente. Queda un poquito pegada con la parte de los grupos vulnerables y las sentencias de lectura fácil. Pues obviamente sabemos que a lo largo de los últimos años o de muchos años atrás nos hemos percatado que existen grupos que no se sienten representados, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el caso de las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todos esos grupos deben de sentirse tranquilos de que exista un juzgador que les va a aplicar la justicia y que van a subir conforme a derecho. Sobre todo la justicia, que es algo del que voy a hablar un poquito más adelante, que la justicia debe prevalecer sobre únicamente a la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, la justicia debe ser para todos equitativo. De hecho, uno de mis lemas en la campaña es justicia equitativa y transparente. ¿Qué significa eso? Que la justicia debe llegar a todos sin distinción de ningún tipo, ¿no? Económica, social, política, cultural, de ningún aspecto. Es por eso que quiero que la gente, cuando llegue al tribunal, ¿no? Cuando llegue a mi tribunal, cuando yo, con el favor de llegue a ser magistrado, pues se sienta tranquila de que la persona que va a estar ahí va a ser una persona que los va a representar. Incluir, como dicen, ¿no? Y los va a incluir y que sin ningún tipo de distinción, ¿no? Incluso hablamos un poco de ahorita lo que está muy en boga, los derechos de los animales, de los seres vivos, ¿no? Que realmente se garanticen los derechos, porque también pues, son seres que sienten, que tienen sensibles, ¿no? Emocionales, sensibles, ¿no? Entonces también se debe de cuidar y proteger los derechos, porque también históricamente, y se ha venido haciendo conforme el paso de los años. Ya hay algunos, ¿no? Precedentes de eso sobre los derechos de los animales, ¿no? Efectivamente. Que muchos confunden con los derechos humanos, sí. Querérselos transmitir pero lo dices bien, son seres vivos, Ajá, sensibles, y hay que tratarlos con esa sensibilidad. Con ese respeto, así. Pues ahí están tres de las principales, ¿no? Propuestas. De las principales. Para conocer más de las propuestas del licenciado, otra vez recomendación, meterse a la página del INE y hay una sección que dice Conóceles. Así es. Pones el nombre del licenciado, te va a aparecer su trayectoria, bueno, sus datos, el perfil. Efectivamente. Las propuestas ya más detalladas. Ajá. Y viene tu currículum también. Ajá, y viene más pormenorizado pues toda mi trayectoria, con años, con cursos, con toda la cuestión académica. También si les gustan revisar, con mucho gusto, creo que va a ser muy bueno para que estén informados de quién es. Aquí es información porque todos estamos casi a ciegas, ¿no? Candidatos, personas interesadas, sí. Etcétera. Entonces, para continuar allá con este segundo bloque, quisiera hacerte una pregunta sobre cómo balancear la justicia pronta que estábamos hablando ahorita con el análisis minucioso que requieren casos complejos. Entonces, darle prontitud a casos complejos. ¿Cómo equilibrar eso, no? Bueno, sin duda alguna son dos grandes retos que tiene la impartición de justicia, y no nada más en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Lugares como México, donde hay una gran, digamos, la gente pues recurre mucho a los medios jurisdiccionales como medios de solución de controversias, pues existen cargas grandes, ¿no? De trabajo, de rezago, ¿no? En algunos casos, importante. Eso es lo principal que atrasa, ¿no? La bolita de nieve que no resuelves y ahí te viene dando lata. Exactamente. Entonces, es muy importante que el personal del tribunal, primeramente, sea una persona capacitada. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea capacitada va a ayudar a que su trabajo sea más rápido. Si una persona no está capacitada, pues va a tener que ponerse casi a estudiar, ¿no? A capacitarse para eso. Exactamente. Entonces viene muy a colación con todo lo de la escuela judicial, ¿no? Que se viene haciendo en el Poder Judicial, que tengo entendido que va a continuar. Todo eso es fundamental para tener en el personal de los tribunales, incluso el propio magistrado o juez, que es una persona capacitada y que no llegue a empaparse, como quien dice. ¿Y en tu experiencia un caso complejo o minucioso que hayas tenido que tratarlo así? Claro que sí. Fíjate que cuando trabajé en el Tribunal Electoral, tuve un caso respecto de una persona indígena, ¿no? Mira. En la cual, pues, eran relacionadas con la elección de pueblos indígenas, pero que son sistemas no partidistas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se rigen conforme a sus usos y costumbres. Entonces, no entran los partidos políticos, sino ellos tienen una tradición, digamos, de poder elegir a sus gobernantes. Sin embargo, se puso a consideración del tribunal. ¿Es sobre la reforma que acaba de pasar el artículo 2? Es un poquito antes. Un poquito antes. Es antes, estoy hablando más o menos como el 2015, 2016, ¿no?
Entonces, el magistrado en ese momento me dio el asunto a mí, me dijo, Sergio, necesito que lo saques ya, porque ya hay incluso temor fundado de que vengan estas personas aquí a pararse el tribunal. Creo que venían de, no sé de qué estado de la República, en ese momento ya estaba en sala superior del Tribunal Electoral. Me parece que iban a venir de Guerrero o algo, creo que eran de Guerrero o de Oaxaca, no recuerdo muy bien, pero era un pueblo indígena, ¿no? Entonces me dijeron, ya dijeron que si no lo resolvemos van a venir, ¿no? Y pues son personas que se rigen con sus usos y costumbres y los tienen pues muy arraigados y son muy, pues de armas tomar, ¿no? En pocas palabras. Sí, sí, sí. ¿No? Y con justa razón, pues que necesitan... Gente brava, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí fue un reto importante porque pues tienes que tratar primeramente de discernir cómo viene el escrito, ¿no? El escrito de demanda que se hizo, el medio de impugnación, porque querían que se declarara la nulidad de una elección de una persona que no era la que habían elegido ellos, que él se había autonombrado como el ganador de ese proceso electoral pues local, ¿no? Con usos y costumbres. Entonces me tocó hacerme llegar de muchas sentencias, de muchos aspectos que tuve que considerar y que el magistrado sí me dijo, necesito que lo tengas pues casi para mañana. Celeridad, ¿no? Sí. Ahí está la prontitud, ¿no? Exactamente. Y la minuciosidad de pues todo lo complejo de todos los documentos que tenías que checar, ¿no? Para dictaminar y hacer la resolución. Sí. Bueno, entonces... Afortunadamente al final, digo, salió bien, pero sí fue como el reto, ¿no? De hacerlo y gracias a Dios salió bien porque me hice llegar de una persona también que me apoyó y juntos hicimos muy buen equipo. Creo que la parte de hacer un buen equipo también es fundamental. Sí, como dices ahorita que te construyan las resoluciones, tú las estudias y las pasan por tu filtro. Pues. Exactamente. Pero pues ya vienen trabajadas muy, muy, muy bien. Sí. Pues continuando aquí, vamos a otra pregunta más, ¿no? En esta elección histórica hay varios candidatos con trayectorias sólidas, con carreras judiciales. Sí. Más allá de los títulos y tus años de servicio, ¿cuál es la habilidad concreta o principio irrenunciable que te distingue de todos ellos? Yo creo que lo que me distingue de todos ellos es primeramente el profesionalismo, la ética, la honestidad y el humanismo. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista, el Poder Judicial no carece de todos estos elementos. Bueno, otra vez profesionalismo sí, pero ¿de qué te sirve tener muchos títulos, muchos grados, si te falta el humanismo, la ética y la honradez, ¿no? En tu ejercicio profesional. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha distinguido a lo largo de mi trayectoria. Soy una persona nueva, digamos, en el poder que esperamos no aspirar al Poder Judicial. Ajá. Sin embargo, no quiere decir que no tenga la capacidad ni tampoco los elementos. Al contrario, ahora sí que pasé todo el proceso de selección y acredité tener todas las credenciales y que creo que es fundamental en esta reforma darle ese giro para que realmente tenga el efecto del por qué se hizo, que es que hay un grado grande de desconfianza de la sociedad hacia los juzgadores. Y me gustaría mucho trabajar en eso, ¿no? Si se me da la oportunidad de ser magistrado, en que la gente ya no tenga esa desconfianza a través de la transparencia, de la inclusión y sobre todo de pues, esta cercanía que para mí es uno de los puntos principales, ¿no? En el Poder Judicial. Una cercanía para todos y para todas las personas que tengan esas ganas de sentirse escuchados, ¿no? Pues muy bien. Para cerrar este segundo y último bloque, pues ya queremos entrar a que si nos podrías explicar un poco cómo votar el 1 de junio, claro. Cómo son las boletas, qué se necesita. Sí, claro. Bueno, pues el 1 de junio se van a encontrar con brevemente van a llegar a la casilla, tienen que ubicar su casilla, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que revisen su credencial para votar. Ahí viene una parte que dice sección, ¿no? Okay. Su sección electoral. También en la página del INE pueden encontrar, creo que hay un apartado que dice ubica tu casilla. Meten esa sección electoral y ahí les va a aparecer. Por lo general es donde siempre votan. Sin embargo, es importante que mejor sí se cercioren para que no salgan con la sorpresa. Es que aquí no es, ¿no? Pero hay un simulador también, ¿verdad? Hay un simulador. Que le ponen... ¿Comentan? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, una vez que ya ubicaron su casilla, van a poner su sección electoral y les van a aparecer las boletas que les corresponden.
Es importante señalar que en materia federal se dividió el estado de Sonora en 2 distritos. Uno, que es el que me toca a mí, el distrito 1, es el que se ubica al norte del estado de Sonora y el noreste de la ciudad de Hermosillo, que es donde nos encontramos. Entonces ese va a ser el distrito 1. Y todo lo demás que está abajo, que es el sur del estado el estado de Sonora y de la ciudad de Hermosillo, es el distrito 2, ¿no? No lo partes exactamente a Hermosillo, pero le pasa por aquí, ¿va? Le pasa por ahí, exactamente, efectivamente. Entonces, por eso las boletas, por ejemplo, no van a ser las mismas las que estén al sur de Hermosillo que al norte de Hermosillo. El distrito 1, distrito 2. Efectivamente. Entonces, como bien comentas, hay un simulador en la página del INE, donde poniendo tu sección, inmediatamente te van a aparecer las boletas a las cuales nuestros amigos y nuestras amigas se van a enfrentar o van a tener en sus manos el próximo 1 de junio. Van a poder ubicar sus candidatos, sus candidatas, las candidatas del lado izquierdo, sus candidatos varones del lado derecho, y van a aparecer varios cuadritos de varios colores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo estoy en la boleta rosa, que es la dedicada a magistrados de circuito, ¿no? Y van a encontrar 3 cuadritos de colores, uno amarillo, uno color violeta y uno color rosa. El amarillo tengo entendido que está destinado a los magistrados en materia civil y del trabajo. El morado a los magistrados mixtos y el rosa penal y administrativo. Okay. ¿No? Por ejemplo, en mi caso hay un lugar para elegir 7 personas, es decir, yo estoy compitiendo contra 6 personas, ¿no? Somos en total 7 y hay un solo cuadro, es decir, solamente puedes elegir una de esas opciones, ¿no? Y así cada uno de los recuadros se va a ir especificando cuántos candidatos puedes elegir y se van a quedar con cada uno de los puestos que están ahí, pues puestos a consideración de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, les van a entregar, en resumen, 10 boletas electorales. 6 federales. Y 4 locales, ¿no? De las federales son jueces de distrito, magistrados... Amarilla, exactamente. Y luego le sigue magistrados de circuito, que es la color rosa. Luego viene la de Tribunal Electoral, Sala Regional Guadalajara, ¿no? Que creo que es la color salmón, si no mal recuerdo. Uh-huh. Luego viene la del Tribunal Electoral en Sala Superior, que me parece que es la azul, una color azul. El de disciplina. De disciplina, que creo que es verde. Y los ministros. Y los ministros de la Suprema Corte, que es la color morada, ¿no? Entonces, estábamos platicando en episodios anteriores que una recomendación otra vez para toda la audiencia es vayan haciendo su lista. Exacto. Porque son muchos nombres, son muchos candidatos, son muchos puestos a elegir. Y pues para no llegar y, como dicen, al aventón. Yo nomás conozco a mi amigo, mi conocido, y los demás no me interesan, pero la verdad no es tan enredoso. Sería la primera vez, pero pues con esta vamos a aprender, pero así es. De lo que hemos platicado, sí es muy recomendable ya llegar con tu lista y va a acelerar también la votación ahí en las urnas, ¿no? Totalmente. Estaba escuchando un analista que decía que hicieron un promedio de cuánto tardaría la gente en votar si revisara realmente cada uno de los nombres, sin tener información previa. Dicen que se tardarían alrededor de 9 minutos, imagínate. Fíjate, en promedio. En promedio. O sea, de ir revisando todos los nombres y poner uno y luego el otro, o sea, y así. Está, ¿no? Muy bueno eso que ya tú pongas tus datos y te aparezca por los que tú vas a votar. Entonces, ahí es oportuno y pertinente hacer tu lista. Aparte, pues no hay mucha información, ¿no? Así es. Pero si donde encuentra uno, pues ya ve que algunas personas ya ponen sus listas, vas viendo, vas considerando, y esperemos que con el programa pues te conozcan. Efectivamente. Vayan, se metan a las páginas del INE, conócelos, conóceles, ¿no? Conóceles, Y el simulacro ahí para que pongan sus datos del INE y les aparezca realmente por quiénes van a votar, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo ves ya juntando todo esto y todo lo que está pasando ahorita? Con eso que andan revisando candidaturas porque tienen nexos con ciertas personas. Sí, claro. Entonces, ¿qué opinas sobre esas cosas que están saliendo? O sea, ¿por qué pasaron los filtros, pues? Pues miren, creo que los filtros que se pusieron en la Constitución
son buenos, no voy a decir que sean malos, porque a nivel constitucional se establece, ¿no?, cuáles son los requisitos para poder participar en este nuevo proceso de elección. Sin embargo, pues como todo, los nuevos procesos siempre vean llenos de cosas que van surgiendo, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a hacer algo por primera vez o tenemos que hacer algo, y respecto de la marcha van surgiendo cosas. De la marcha, fuimos los primeros también en el amparo, en la figura del amparo. Ajá. Y muy copiada en todo el mundo. Así es. En la Constitución del 17 también fuimos los primeros en poner los derechos sociales. Entonces, sí, no es la primera vez que empezamos cosas nuevas. Ajá. Entonces, ¿por qué no creen este? Y esos baches o esos hoyos hay que taparlos en los filtros, porque también salen personas con historial delictivo en Estados Unidos. O sea, sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero como dicen, nos va a servir. Así es. Esta primer parte, porque ya en el 27 ya vamos a estar mejorcitos. Así es. Sí, pues van surgiendo cosas en la marcha, pero todo es perfectible, y como soy el primer ejercicio, yo creo que es hasta esperado que salgan cosas. O sea, si no saliera nada, hasta nos sería como que muy, muy raro, ¿no? Nos quedamos así como con la duda. Oye, ¿por qué a poco no salió nada? Sea la primera vez, ¿no? Pues, muy buena plática, muy buena información. Y, Lick, ¿algún mensaje final que le quiera decir a la gente que quiere participar y a la gente que aún está renuente de no querer hacerlo? Claro. Pues miren, básicamente lo que les voy a decir es que salgan a votar. El voto es la oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de hacer valer nuestra voluntad ante el gobierno, de decidir como un Estado democrático, ¿no? Entonces es muy importante que la gente, ese 1 de junio, se dé la oportunidad de ir a la casilla, de tomar tiempo, porque de ese tiempo va a decidir su futuro, ¿no? No sabemos el día de mañana. Esperemos que no sea así. O vamos a hablar de una persona que nosotros conocemos. Cualquier persona necesita un juez o un magistrado. Y qué mejor que esa persona cuente con nuestro aval, cuente con nuestra autorización, por decirlo de alguna manera, que fue una persona que ya hemos votado y que fue una persona que cuente con todos los rasgos necesarios, sobre todo la honorabilidad, ¿no?, y el sentido humano que demanda este proceso y al cual va dirigido, pues, a la ciudadanía que se está abriendo, ¿no?, para que participe y sean los y las mexicanas quienes elijan a nuestros próximos jueces y magistrados. Entonces, salgan a votar, infórmense, como hablábamos aquí del sistema, conóceles, busquen los perfiles, revisen minuciosamente, tómense ese tiempo, porque de este tiempo va a depender mucho de las decisiones que se tomen en los tribunales, ¿no? El Poder Judicial es un poder, pues como cualquiera de los poderes de la Unión, muy importante, trascendental y necesario para tener un Estado de Derecho y que las cosas funcionen como deben de ser, ¿no? Entonces, no lo echen en saco roto. Y como me han comentado una vez, ¿no? Es más fácil a veces que nosotros necesitemos de un juez o de un magistrado que necesitemos a lo mejor de otro tipo de político, ¿no? Un diputado, un senador. Así es, que hay muchos. Exactamente. Entonces, háganlo y ejerzan su voto y no dejen que los demás elijan por ustedes. También ok. ¿No? Licenciado, ¿sus redes dónde podemos encontrarlo y conocer más de usted? Claro que sí. Me pueden encontrar en mi Facebook como Sergio Marín Gómez. Estoy en Instagram como dr.Sergio Marín. En TikTok también como dr.sergio.marín. Y a lo que antes era Twitter, ahora es X, como Sergio Marín. Así nada más, ¿no? Pues ahí lo tienen. Licenciado Sergio Marín Gómez, candidato colegiado en materia penal administrativa del 5º Circuito y del Distrito 1. El norte. Es la boleta rosa número 19. Así es. Entonces, esto fue todo por GPS Legal, el podcast donde ubicamos los hechos en el derecho, pero vamos a volver con un próximo capítulo donde vamos a tener más información y más candidatos a quienes les vamos a estar haciendo preguntas, ¿no? Eso fue todo. Síganos en las redes sociales. Primero que nada, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos en X también, antes Twitter. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Es todo. Soy el profe Galvez. Nos despedimos. Gracias.